Bienvenidos a todos, también aquellos que nos ven por redes sociales, por Facebook, por YouTube o en la regrabación o en la grabación más bien, más adelante. Para mí es un gusto y un placer poder acompañarlos el día de hoy y poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, vamos a hablar hoy bueno, ahí está el título, equipado para cumplir un propósito divino. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tratar de ver el contexto, el famoso contexto del que siempre hablamos, ¿verdad? Y algunas veces cuando hablamos de ese contexto nos perdemos un poco y decimos, bueno, ¿y qué querrá decir eso? Y déjenme decirles rápidamente, antes de comenzar propiamente la enseñanza, que a veces cuando nosotros predicamos porciones de las Escrituras o incluso cuando leemos, tenemos nuestras propias lecturas bíblicas. Si esas lecturas bíblicas son, por ejemplo, de un capítulo, de un fragmento de capítulo, de 2, 3 capítulos, a veces tendemos a perder la visión amplia. Normalmente, documentos como los que estamos leyendo el día de hoy, que me refiero en este caso al libro de los Hechos, normalmente las personas emitían esta historia en este caso, y la gente casi siempre las leía de un tirón. Y eso les permitía ir viendo cómo las cosas iban evolucionando poco a poco, y a veces nosotros, como normalmente no lo hacemos así, tendemos a perder de vista cómo van fluyendo los acontecimientos, en este caso de una narración como es el libro de los Hechos. Así que voy a intentar, lo mejor que pueda con la ayuda de Dios, intentar ver cómo se han ido dando las cosas hasta el punto en el que llegamos a el pasaje del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar precisamente leyéndolo. Dice Hechos 22, ya estamos todos ahí, versículo 22, ya están ahí en su Biblia. Los pasajes de apoyo los vamos a proyectar, pero el pasaje base, que es este, yo voy a pedirles que con sus ojos vayamos siguiendo, ¿ok? Bueno, Hechos 22, capítulo 22, versículo 22 dice así: le oyeron hasta esta palabra, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar. Señor Padre, te bendecimos, te damos gracias, te adoramos, Señor, porque eres bueno. Padre, tú condujiste la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro, la vida de Juan, la vida de María, pero también la vida de nosotros, Señor. Tú diriges el curso, Señor. Y lo llevas como llevaste al apóstol Pablo a cumplir tu plan, tus propósitos, Señor. Padre, que hoy tu palabra brille para que podamos hoy ver tu providencia, tus designios, tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, por el Espíritu Santo. Amén.
Mis hermanos, antes de comenzar un poquito más propiamente a explicar el pasaje que estamos exponiendo el día de hoy, déjame hacer algunas preguntas. ¿Hay algún propósito en nuestras circunstancias? ¿Será que fíjense bien lo que les voy a decir, será que incluso el lugar en donde naciste o la profesión que estudiaste o el oficio que aprendiste sea o pueda ser parte del plan de Dios para cumplir su propósito? O esas cosas que quizás tú dices, ¿esto qué importa? Esto realmente no es tan espiritual, no son cosas espirituales. ¿Esto tiene importancia? ¿Será que sea esa parte que tú consideras quizás insignificante en tu vida? ¿Será que pueda ser parte del plan de Dios? ¿Parte del propósito de Dios? ¿Parte de los objetivos de Dios? Algunas veces, hermanos, algunos de ustedes les he platicado, algunos conocen un poco nuestra historia. Nosotros, mi familia y yo, me refiero, somos originarios de la ciudad de Veracruz y prácticamente ahí vivimos toda nuestra vida. Después de cierto tiempo, después de varios años, nos mudamos a la ciudad de Fortín de las Flores y la conocen, un lugar muy bonito, muy cerca de Orizaba y de Córdoba. Ahí vivimos más o menos 1 año y medio y de ahí nos mudamos a la ciudad de Querétaro por 8 meses y luego estuvimos en Aguascalientes 4 años y ahorita estamos aquí en Puebla desde hace como casi 3 años ya, gracias a Dios. La pregunta es, ¿podría esta travesía que yo y mi familia hemos estado teniendo formar parte del plan de Dios? ¿Llegamos nosotros a Puebla por casualidad? ¿Qué hay de ti, hermano, hermana? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué cosas pasaste antes de llegar a Cristo? ¿Qué cosas has vivido y aprendido en el camino? ¿Y tendrán esas cosas que has vivido y aprendido en el camino, tendrán utilidad para Dios? ¿Será que importa incluso lo que hicieron tus padres o los padres de tus padres o sus antepasados para que tú estés aquí el día de hoy? Vamos a ver cómo en este pasaje el Señor nos va a mostrar que en su providencia Él hace cosas. Y vamos a ver 4 puntos, sobre todo en el primero nos vamos a extender bastante, entonces no quiero que se me asusten en el primero y digan, wow, todos van a ser del mismo tamaño. No, los demás van a ser más chiquitos, ¿ok? Punto número 1, la providencia divina nos equipa desde antes de nacer. Esto ya empieza a sonar interesante. Punto número 2, la providencia divina nos equipa durante toda la vida. Punto número 3, la providencia divina nos protege en el momento preciso. Punto número 4, la providencia divina lleva a cabo sus propósitos. Y por supuesto, hermanos, lo primero que podrías estar preguntándote, bueno, ¿y qué es eso de la providencia divina? Porque suena como un concepto teológico, doctrinal, abstracto muy extraño. Hace algunos meses el pastor César compartió una enseñanza específicamente sobre la providencia divina. Yo los remito a esa enseñanza, ya tiene algunos meses, no me acuerdo, más o menos unos 6 meses, hermano, quizás, más o menos. El hermano abundó en ello, pero a grandes rasgos, hermanos, la providencia divina no es algo que vayamos a encontrar en un versículo en especial, es más bien una idea que encontramos a lo largo de todas las Escrituras. A lo largo de todas las Escrituras encontramos una y otra vez esta idea de que Dios está moviendo eventos, está moviendo personas, está moviendo circunstancias para llevar a cabo su plan perfecto. Estamos bajo el gobierno soberano de Dios y Dios está moviendo las cosas para llevar a cabo sus planes, porque como tú sabes, hermanos, como probablemente la mayoría de nosotros sabemos, la humanidad y el mundo tal como está el día de hoy no es como Dios lo creó, ¿cierto? Dios creó el mundo perfecto y Dios creó al hombre bueno y recto, dice su palabra, ¿cierto? Pero vino el pecado y parte del plan de Dios es restaurar nuestra relación con Él. Llegará el tiempo en que tendremos una comunión perfecta con Él cuando el Señor traiga cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Pero ¿cómo llevar a cabo ese plan? Bueno,
Dios en su providencia va a mover muchas circunstancias en nuestras vidas y en la historia bíblica lo vamos a ver también, como Él mueve cosas de tal manera que lleva a cabo ese plan perfecto para llegar al fin que Él desea, que es que nosotros podamos estar con Él un día. Además, como parte de la providencia divina, Dios tiene planes para nuestras propias vidas y Él hace cosas, hermanos, déjame decirte esto, Él hace cosas a veces misteriosas que nos encaminan a donde Él lo desea. Y quizás en tu propia vida ya has experimentado parte de eso, ¿verdad? A veces dices, no sé, pero de alguna manera Dios me tiene aquí, ¿cierto? No sé ni cómo pasó, a veces no lo entiendo del todo, pero sí veo, cuando miro hacia atrás, cómo Dios ha movido cosas. Y ahora estoy aquí. Particularmente en sus hijos, los cristianos, mis hermanos, particularmente en los cristianos, Dios no desperdicia nada de lo que pasa en nuestras vidas, sino que toda circunstancia, cualquier cosa, a veces por más mínima que parezca para ti, cualquier circunstancia en nuestras vidas cumple a sus propósitos y a veces sin darnos cuenta, como bien nos dice Romanos capítulo, ese pasaje no lo traje, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, muy conocido pasaje, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esto es parte de la providencia. ¿Te pasa algo malo? ¿Te pasa algo bueno? ¿Te pasa algo genial? ¿Te pasa algo terrible? Todas esas cosas Dios las lleva a un buen término, a cumplir sus propósitos. Entonces, hermanos, tomando eso en cuenta y entendiendo eso, vemos en este pasaje que tenemos al apóstol Pablo en una situación que podríamos pensar, wow, parece ser que los planes de Dios se van a frustrar. Porque quizás, hermanos, déjame recordarte un poco el contexto de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. El apóstol Pablo llega de su tercer viaje misionero a la ciudad, ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Y estando en Jerusalén, le llega la noticia de que algunos estaban diciendo, es que hay personas que están diciendo que tú enseñas a los judíos a que ya no respeten las leyes y a que ya no vivan así. Entonces Pablo, le dicen los ancianos de Jerusalén, Pablo, mira, hay personas aquí que están teniendo un voto nazareo, paga sus gastos para que todos entiendan que pues tú sigues ordenadamente la ley. Entonces Pablo va obedientemente, hace lo que tiene que hacer, paga los gastos y va al templo como cualquier judío devoto. Y llegando al templo resulta que llegan unos judíos, pero de Éfeso, unos judíos que vivían pero en Éfeso, llegan también al templo a adorar y ¡hey! Este hombre es el que está turbando al mundo y ahora también está aquí, ya ha metido un griego y entonces la turba se vuelve loca y lo empieza a golpear. ¿Recuerdan esa parte? Lo sacan del templo, lo empiezan a golpear, llega el tribuno y se lo llevan. Y luego lo que nuestro hermano Julio nos compartía en las semanas pasadas, Pablo empieza, le dice al tribuno, le dice en perfecto griego, déjame hablar al pueblo, y luego al pueblo en perfecto hebreo le empieza a decir y a narrar su conversión. Y le empieza a narrar todas las situaciones que le ha tocado vivir. ¿Recuerdan toda esa parte? Ese es el punto en el que estamos el día de hoy. Pero la semana pasada, si me acompañan tantito, al versículo 21, capítulo 22, versículo 21, Pablo, relatando el diálogo que Dios estaba teniendo con él, hasta ahí lo estaban escuchando, les dice, pero me dijo, refiriéndose a Dios, dice, Dios me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, mis hermanos, el versículo 22 nos dice que cuando Pablo dijo la palabra gentiles, ahí se rompió todo. Ahí se acabó la buena voluntad, ahí se acabó las ganas de escuchar y básicamente todos los judíos que estaban ahí escuchando
el sermón o el discurso del apóstol Pablo, se volvieron locos, empezaron a aventar arena, empezaron a hacer toda clase de cosas, arrojaban sus ropas, gritaban y de plano le decían, quita a este hombre de la tierra porque no conviene que viva. Esa es la circunstancia. Y nos relata el pasaje que el apóstol Pablo fue llevado por el tribuno y lo metieron y el tribuno le dijo al centurión, azótalo para que confiese prácticamente. A ver, que diga qué hizo, porque no entendí nada de lo que dijo en hebreo. Que diga lo que hizo, que confiese. Y es cuando Pablo le dice, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado antes? Y ahí empieza nuestro relato, hermanos. De nuevo, una lectura superficial de este pasaje puede no dejarnos ver el trasfondo y el fondo de su significado. Porque como dije antes, mis hermanos, Dios tiene un plan y para llevar a cabo ese plan, Él va a mover circunstancias, Él va a mover eventos y Él va a mover y va a hacer lo necesario con personas para llevar a cabo su plan. ¿Tú crees esto? Es posible, hermanos, ver cómo Dios está moviendo las cosas para utilizar a Pablo en su plan perfecto. ¿Es posible ver esto en nuestras propias vidas? Vamos a analizarlo un poquito. Fíjense, hermanos, que el libro de Hechos, este sí lo tengo por aquí, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, aquí este pasaje nos está relatando parte de la conversión del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo, Ananías es enviado, recordarás, Ananías es enviado a predicarle al apóstol Pablo, más bien a imponerle las manos para curarle la ceguera. ¿Recuerdas ese pasaje ya varios capítulos atrás? Ahí Dios le declara a Ananías cuál era el propósito y para qué es que iba a usar al apóstol Pablo. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose al apóstol Pablo. Aquí le está hablando el Señor a Ananías. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quería a Pablo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y hermanos, voy a avanzar un poquito más porque también en el versículo 1:8, Hechos capítulo 1, versículo 8, desde ahí el Señor Jesucristo va mostrando cuál es la intención y cuál es el propósito para su iglesia del primer siglo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos, de manera que dentro de este plan perfecto de Dios, la Biblia nos enseña que Pablo había sido escogido por Dios para llevar su nombre ¿a quién? A los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Incluso también, hermanos, en Hechos capítulo 23, versículo 11, algunos capítulos, unos versículos más adelante de donde estamos situados ahora, el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Vemos que Dios, dentro de su plan para el apóstol Pablo, estaba que testificara a judíos, a los hijos de Israel, a gentiles y a reyes. Y aquí vemos que parte del plan de Dios para cumplir con ese propósito es ir encaminando a Pablo a la ciudad de Roma. Así que, hermanos, en este punto quiero mostrarte cómo es que la providencia divina nos equipa incluso antes de nacer. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Hermanos, quizás a simple vista no se ve, pero Dios movió cosas aún antes del nacimiento de Pablo para que se cumplieran los propósitos. Sitúate nuevamente, por favor, versículos 24 y 25. Hechos 22, 24, 25, dice así.
Después de que se alborota toda la gente, dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora, hermanos, recordemos que una multitud enfurecida gritaba y exigía furiosamente la muerte del apóstol Pablo. Y como el tribuno, ya lo dijimos hace un momento, como el tribuno no tenía ni idea de qué estaba pasando, como él no sabía ni qué estaba ocurriendo porque no entendía el idioma, él manda a azotar al apóstol Pablo para que sea azotado. Manda a azotar al apóstol Pablo para que confiese, para que confiese cuál es ese famoso crimen del que lo están acusando. Ahora, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo fue azotado algunas otras ocasiones con varas, pero el azote del que aquí está hablando las Escrituras es el famoso flagellum. ¿Han oído hablar del flagellum? ¿Nunca? Bueno, el flagellum, para dejarlo en términos simples, el flagellum del que habla aquí la Escritura es básicamente el mismo tipo de azote que recibió el Señor Jesús. Probablemente has escuchado algún estudio en donde sabes el flagellum era tiras de cuero, era un palo prácticamente de madera con tiras de cuero colgando, normalmente con bolitas de plomo o algo que le diera peso en los extremos y algunos ganchos de metal o a veces hueso. Eso es con lo que flagelaron al Señor Jesús, de tal manera que la Biblia nos enseña que por su llaga fuimos sanados porque creemos que una sola llaga fue hecha en su espalda de tan brutal que es el azote romano, que era el azote romano. Este es el mismo tipo de flagellum del que estamos hablando. Ahora, muchas personas morían durante este tipo de torturas y algunos afirman que los que sobrevivían quedaban inválidos de por vida. Mis hermanos, si Pablo hubiese recibido esos azotes, es casi seguro que no hubiese podido continuar con su misión. Probablemente el apóstol Pablo hubiese muerto o al menos quedado inválido o seriamente lesionado y no podría continuar su misión. Así que el relato nos da a entender que Pablo se salvó. ¿Por qué razón se salvó el apóstol Pablo? A ver, ¿quién me sabe decir? Porque era romano, ciudadano romano. Ok. ¿Qué hubiera pasado si no fuese ciudadano romano el apóstol Pablo? Recibe el castigo, ¿no? Hermanos, pero la cuestión es que en aquella época no cualquiera era ciudadano romano. Y Pablo no nació en Roma. ¿Pablo de dónde era? De Tarso. Tengo por aquí un mapita, me parece. Sí, miren. Tarso está aquí. Roma está acá. ¿Cómo es que Pablo era romano? Tarso está aquí y Roma está acá. En aquella época, hermanos, y esto es algo que tal vez les pueda servir, es interesante. En aquella época, la ciudadanía romana, perdón si la letra está muy chiquita, perdonen. La ciudadanía romana podía ser heredada, es decir, si tú eras un ciudadano romano, tenías el rango, porque la ciudadanía romana no era tanto en dónde naciste, sino un rango, un honor que le concedían a ciertos tipos especiales de ciudadanos. Así que una manera era heredarlo. Sus padres, yo soy ciudadano romano, entonces mis hijos pueden heredar la ciudadanía romana. Es una manera. Otra cosa de la ciudadanía romana es que tenían derecho al voto y otra cosa de la ciudadanía romana es que tenían derecho a apelar al César, algo que Pablo va a hacer posteriormente, de hecho. Y una de las cosas y lo que nos compete en este momento es que
los ciudadanos romanos tenían derechos a no ser castigados sin juicio previo. Los tribunos o los centuriones romanos tenían libre permiso prácticamente para decir, si es necesario que lo azotes para que confiese, hazlo, no importa. Excepto un ciudadano romano. Con un ciudadano romano no se puede hacer eso. Pero como les dije hace un momento, la única manera de ser ciudadano romano era por herencia. Esa parte creo que no la traje. No la traje en diapositivas, pero se los digo. Era por herencia. También era por haber prestado servicio militar por una cantidad de años y entonces te concedía la ciudadanía romana con todos los derechos y privilegios que tenían los ciudadanos romanos. También podía ser porque el emperador declaraba que eras un ciudadano romano. Y también, como en el caso del tribuno, ¿qué hizo el tribuno para obtener su ciudadanía romana? Pagó. Y la realidad es que sobornó. En el contexto lo que pasó es que le pagó a gente administrativa y sobornó. Y así obtuvo su ciudadanía romana. Y aquí es donde vemos brillar, hermanos, la providencia de Dios. ¿Cómo dice la Escritura que el apóstol Pablo obtuvo su ciudadanía romana? ¿Cómo? De nacimiento. Y si lo obtuvo de nacimiento, entonces, ¿quién era el ciudadano romano? ¿Sus padres o sus abuelos o alguien de sus antepasados? Pero resulta que sus antepasados, todos ellos eran de Tarso, Roma. ¿Cómo obtuvieron su ciudadanía romana? Bueno, hay varias teorías, pero la más aceptada normalmente es que los antepasados del apóstol Pablo rindieron algún tipo de servicio militar para Roma. Algunos dicen que precisamente como el oficio era de hacer tiendas, el servicio que prestaron era precisamente enviar tiendas a los campos de batalla para los ejércitos romanos. En fin, estas son especulaciones. Pero lo más probable, dado que Tarso no era una ciudad privilegiada, no es que toda la gente de Tarso fuera ciudadano romano para nada, pero dado que Tarso no era una ciudad con este privilegio, solamente había dos alternativas. O tenían mucho dinero y sobornaron, lo que es muy improbable, y lo más probable, prestaron servicio militar. Ahora, hermanos, yo quiero que veas cómo Dios en su providencia, y aquí es donde quiero llevarte a reflexionar en cómo para Dios, el tiempo no es un impedimento. Él puede ver hacia adelante y Él puede ver hacia atrás. Y desde quizás generaciones antes, Dios prepara a los propios padres, abuelos o no sé qué, del apóstol Pablo para ganar una ciudadanía romana, para heredar una ciudadanía romana que le sirviera al apóstol Pablo en su misión. De manera, hermanos, que cuando vemos esto y vemos al apóstol usando conforme a los propósitos de Dios su estado de ciudadano romano, decimos, Señor, o sea que tú desde antes ya estabas planeando todo, ya estabas viendo que el apóstol Pablo iba a necesitar esta ciudadanía. Voy a leer nuevamente versículo 25. Versículo 26, perdón, al 29. Cuando el centurión oyó esto, y fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Y hermanos, aquí es donde nosotros debemos brillar, debemos ver brillar la gloria de Dios. ¿Cómo es que el Señor sabía que el apóstol Pablo iba a necesitar esto? De manera que Pablo, hermanos, lo que las Escrituras nos enseñan es Pablo nació como ciudadano romano, pero la única manera en ser ciudadano romano ya vimos cómo era posible. De manera que Dios, hermanos, en su
providencia divina y conforme a sus propósitos y planes para Pablo, encaminó a los antepasados de este a prestar algún servicio militar que les permitiera obtener la ciudadanía romana. De hecho, mis hermanos, Gálatas capítulo 15, versículo 16, el propio apóstol Pablo entiende esto de su propia vida cuando dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y vemos cómo Dios, hermanos, para Dios el tiempo no es un impedimento. Dios equipó a Pablo aún desde el vientre de su madre. De hecho, Dios viene preparando a Pablo desde antes de que siquiera hubiera sido concebido, desde su padre o desde sus abuelos que le heredaron la ciudadanía romana, que tanto le fue útil a lo largo de su ministerio. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo tiene que usar su ciudadanía romana, por cierto. Gracias a ello salvó la vida y pudo cumplir su misión. Mis hermanos, ¿entendemos las implicaciones de esto? ¿Te das cuenta que Dios ha movido tantas cosas a tu alrededor, quizás incluso desde antes que nacieras, para que tú estuvieras aquí el día de hoy? ¿Te das cuenta que Dios ha movido personas en su providencia ha movido circunstancias o a tus mismos padres o abuelos para que tú estés aquí el día de hoy? ¿Cómo es que tú llegaste aquí el día de hoy? ¿Será que Dios tenga planes para ti? ¿Será que Dios también pueda usarte para sus propósitos santos? ¿Será que Dios pueda usarte a ti para tus futuras generaciones y que quizás te esté preparando a ti, tal vez para lo que tus hijos o los hijos de tus hijos harán? Para Dios, el tiempo no es importante. Y Él tiene paciencia. Y Él puede preparar personas por generaciones y generaciones. Vemos en la línea genealógica del Señor Jesús, muy atrás vemos a David, vemos a Rahab la ramera. Para el Señor el tiempo no es un impedimento. Tú puedes impactar más allá de tu propia vida. Y tal vez tus padres atrás de ti lo hicieron también. Y eso me lleva, hermano, a mi segundo punto, porque la providencia divina no solamente es que Dios va más allá de nuestro tiempo, sino que obviamente Dios trabaja en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Es decir, en tu vida hoy. No solamente lo que harán tus hijos mañana, no solamente lo que hicieron tus padres ayer, sino lo que tú estás viviendo, tu propia vida. El día de hoy Dios está trabajando en ti, Dios está moviendo cosas. Otra cosa, hermanos, quizás no se ve a simple vista sin considerar el contexto más amplio de este pasaje, es la preparación que el apóstol Pablo tenía y que le permitió, por una parte, ¿qué le permitió esta preparación que tenía el apóstol Pablo? Le permitió dirigirse al pueblo, ¿cierto? Y predicarles en su idioma natal, en hebreo, ¿verdad? Él, por lo tanto, sabía hebreo, ¿no? Conociendo bien la ley de Dios, conocía bien las tradiciones del pueblo judío. ¿Dónde aprendió todo eso? ¿En dónde nació Pablo? Tarso. ¿Dónde fue criado? Jerusalén. Jerusalén. Él era ciudadano romano por derecho, pero él casi no conocía Roma realmente. Los regreso al mapa para que vean. Él nació acá, pero ni siquiera se ve, está por aquí abajito. Jerusalén. Él fue criado en Jerusalén, ¿sí? Y en Jerusalén fue educado a los pies de Gamaliel, aprendiendo de lo mejor, de lo mejor. De hecho, entendemos que el apóstol Pablo y su familia tenían algún tipo de recurso económico porque ser educado a los pies de Gamaliel no era barato, ¿no? Y además, pues se fue a vivir a otro lugar, fuera de su familia. Entonces él sabía hebreo, sabía tradiciones, sabía de la ley de Dios, estaba perfectamente preparado, pero además estaba perfectamente preparado para dirigirse en perfecto griego al tribuno romano para que no fuese confundido con un sicario. Si me acompañan un poquito, Hechos 21, 37 al 38,
un poquito atrás, Hechos 21, 37 al 38, dice, cuando el tribuno rescató al apóstol Pablo de la turba, dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, el tribuno, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? O sea, el tribuno estaba confundiendo al apóstol Pablo con otra persona muy diferente, pero gracias a que el apóstol Pablo sabía griego, se pudo comunicar perfectamente con el tribuno y le dijo, hey, ese no soy yo. Yo soy hebreo, nacido en Tarso, y todo lo que después sigue diciendo los siguientes versículos. Yo soy nacido en Tarso, criado a los pies de Gamaliel. Yo no soy ese sicario. No me vayas a matar. Y vemos, por otra parte, hermanos, entonces quedamos, sabe hebreo, sabe tradiciones, sabe la ley judía, sabe griego, pero en este pasaje aparte vemos otra cosa, que Pablo conoce perfectamente las leyes romanas que le permitían preguntar en el momento justo si les era lícito castigar a un ciudadano romano sin hacerle juicio. Para tú hacer eso, tú necesitas conocer las leyes. Algunos de nosotros no tenemos ni idea de cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ni obligaciones, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes conocen la ley? O no cualquiera conoce la ley. Bueno, Pablo conocía la ley, de tal manera que había una ley que era un delito grave atarle las manos a un ciudadano romano, mucho más azotarlo sin juicio. Entonces Pablo esperó hasta el momento en que le ataron las manos para decir, hey, estás cometiendo un delito. Por esa razón es que el tribuno estaba tan asustado, porque el castigo por hacerle esto a un ciudadano romano era severo, severo. Entonces vemos que esto nos deja entrever parte del tipo de hombre que era Pablo, mis hermanos. Providencialmente, de nuevo, Dios moviendo circunstancias, Dios moviendo personas, Dios moviendo cosas. Dios usó a algunos de los antepasados de Pablo, como vimos hace un momento, para ganar su ciudadanía romana, pero luego el joven Pablo se entiende que fue enviado desde muy joven a Jerusalén a recibir la mejor educación judía de su momento a los pies del prestigioso rabino Gamaliel. Todas estas cosas fueron útiles para Pablo porque él todavía tenía una misión que cumplir en el plan de Dios. Y volvamos a recordar, mis hermanos, como en Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo ya había llevado el evangelio a los hijos de Israel, a los judíos, y ya había también llevado el evangelio a los gentiles, pero aún faltaba algo. ¿Qué faltaba? ¿A quién le faltaba predicar a Pablo? A los reyes, a los reyes. Esto es algo que aún no ha ocurrido hasta este punto de la historia. La pregunta es, ¿se frustrará aquí el plan de Dios para Pablo? ¿Se va a interrumpir el plan de Dios? ¿Se le escapa a Dios que una turba enloquecida que deseaba la muerte del apóstol Pablo, será que eso se escape de las manos providenciales, protectoras de Dios para cumplir sus planes? La historia nos demuestra que no. La pregunta es, ¿tú crees esto de tu propia vida también? ¿Será que tus circunstancias sí se escapen de los planes de Dios? Así que reflexionemos, mis hermanos. Todo lo que Pablo era y lo que había hecho lo llevó a este punto de gran oposición. Pero eso mismo con lo que Dios le había permitido ser equipado, aún antes de convertirse, porque muchas de estas cosas fueron antes de que él se convirtiera, será parte de lo que él ocuparía para cumplir su misión. Ahora, si tú fueras el apóstol Pablo y vivieras en aquel tiempo y fueras de este tipo de cristianos, hermanos, que tiendes a sobreespiritualizar todo, quizás dirías, ¿qué importancia tiene que yo sepa de leyes? ¿Qué importa si yo sé hablar griego, si yo sé hablar inglés, si yo sé hablar arameo? Eso como
como de qué le sirve a Dios, como a mí yo creo que a lo que a Dios le sirve es que yo lea mucho la Biblia, que ore, todo lo demás, esas son cosas, hasta le decimos así, ¿verdad? Son cosas del mundo. ¿Eso qué importa? Fíjense, mis hermanos, que algunos de ustedes han escuchado hablar del célebre misionero William Carey. ¿Lo han escuchado mencionar? William Carey, muy famoso en la India, fue un misionero, pero también ¿saben antes de ser misionero qué fue? Fue zapatero. Él fue zapatero, pero era un zapatero con un tremendo gusto por los idiomas. Entonces un día sintió el llamado de Dios a ir a predicar a la India. Bueno, de hecho originalmente a China, pero Dios lo movió providencialmente a la India. Y en la India empezó a predicar. ¿Y saben cuánto éxito tuvo en su predicación? Nada. Fracasó estrepitosamente. Estaba súper triste, quería regresarse, no entendía el plan de Dios, pero el Señor lo guió a usar su gusto por los idiomas. Y tradujo la Biblia a 6 idiomas, al bengalí, al orija, al maratí, al hindi, idiomas de por allá, que no tengo idea cuáles son. Pero él tenía esa facilidad. Impactó tremendamente en la India. Y hoy día lo consideramos como un célebre misionero. Y tú te puedes preguntar, quizás si hubiera sido William Carey en aquel entonces, ¿y de qué sirve saber idiomas? ¿De qué sirve que me gusten los idiomas? ¿De qué sirve que me guste cocinar? ¿De qué sirve que me guste tejer? ¿Que me guste cantar? ¿Qué sé yo, hermanos? La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede mover las cosas y las circunstancias para usar aún lo más terrenal en ti? Lo que te puede parecer más insignificante, más mundano en el buen sentido de la palabra, no lo pecaminoso obviamente. Dios no desperdicia, llévate esto en tu corazón, hermanos, porque Dios no desperdicia nada de las cosas que hemos vivido. ¿Aprendiste cosas? ¿Eres ingeniero? ¿Eres maquinista? ¿Eres enfermera? ¿Eres doctor? ¿Eres comerciante? ¿Eres programador, como yo? ¿Ama de casa? ¿Vendedora? ¿Comerciante? Dios puede usar eso para sus planes. No solo para lo terrenal, hermanos, para sus planes. Pablo sabía hacer tiendas y Dios usó eso también. Pablo no solo predicaba el evangelio, también enseñó a las personas a trabajar con sus manos y les dio una gran lección espiritual con eso. ¿Viviste circunstancias difíciles? ¿O estás viviendo, hermano, hermana? Dios puede usar eso para sus planes. Hermanos, ¿viviste maltrato o abuso? Lo digo con mucha sensibilidad, hermanos. Dios puede usar eso para sus planes. ¿Estuviste en drogas o alcohol? Dios puede usar eso, ese pasado oscuro también para su gloria. Hermanos, el apóstol Pablo, no sé si lo olvidas porque a veces pues sabemos que el apóstol era tan célebre, pero el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor irracional. ¿Y saben qué? Que Dios usó ese testimonio poderoso de conversión, de transformación de su poder para su gloria. Y no podrá también usar tu vida y tu historia y hasta tus antepasados y lo que hicieron tus padres y tus abuelos también para su gloria, para sus propósitos. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? Que tal vez no le veas sentido, que tal vez estés en contradicción constante. Pero ¿sabes algo, hermano? Dios lo puede usar. En su providencia, Dios puede mover las cosas para cumplir su plan. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hermanos, Pablo tenía una misión y la providencia estaba encaminando todo este fin, como podemos ver. Quizás a primera vista no parece, pero ese era el plan de Dios. ¿Y qué hay de los peligros que nos encontramos en el camino? ¿Será que esos peligros puedan frustrar el plan de Dios, los peligros? Hermanos, eso precisamente nos lleva a nuestro tercer punto, porque la providencia divina nos protege en el momento preciso.
No sé si ya quedó claro, pero la multitud que estaba afuera quería muerto al apóstol Pablo. Lo quería. No conviene que este hombre viva, dijeron, ¿cierto? No queremos que viva. Y de haber sido por ellos, probablemente lo hubieran matado, ¿verdad? De hecho, literalmente, afuera del templo lo estaban matando y si no llegaba el tribuno, no estaríamos hablando del apóstol Pablo hoy. Vamos a leer nuevamente, hermanos. Versículos 22, 23. No vamos así en tanto orden, porque es difícil organizar el material así, pero vamos a regresarnos unos versículos. Dice, versículos 22 al 24, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, imagínate el escenario, hermano, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y, bueno, todo lo que sabemos, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pablo estuvo en peligro de muerte por parte de los de su nación. Irónicamente, los paganos lo protegieron. Y luego estuvo también en peligro por los azotes romanos y su ciudadanía romana y su conocimiento de las leyes romanas lo salvaron. Mis hermanos, conforme al propósito de Dios, conforme a sus propósitos y su plan, la providencia divina, Dios en su providencia, puede protegernos del peligro usando las cosas más terrenales a veces de nuestra vida. Sabemos que a partir de que el tribuno escucha que Pablo es ciudadano romano, el tribuno lo pone bajo resguardo y protección de ellos. Irónicamente, Dios va a usar a un grupo de paganos gentiles para proteger la vida de su escogido. Y hermanos, en la Biblia vemos esto una y otra vez. No sé si recuerdas, pero a través de las Escrituras vemos cómo una princesa pagana egipcia protegió a un bebé que sacó del río. ¿A quién? A Moisés. ¿La princesa era una devota sirviente del Señor? Para nada, era una idólatra. Luego vemos a un rey que sacó y protegió a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ese rey persa que me estoy refiriendo, ¿era un santo? ¿Era un devoto sirviente del Señor? Para nada. Y ejemplos como ese en las Escrituras los vemos una y otra vez. Piensen en José, siendo protegido por Faraón, siendo protegido al principio por su amo que lo compró. Piensen en tantos personajes a través de la historia que Dios usó sin ni siquiera ser creyentes para proteger a sus hijos. Y aquí vemos otro ejemplo más. Tribuno, romanos, centuriones, paganos, idólatras, sin ningún miedo de temor del Señor, protegiendo al escogido de Dios. Porque Dios en su providencia usa hasta a los mismos paganos, hasta a los infieles, con tal de beneficiar a sus hijos, por amor a sus hijos y para llevar a cabo su plan, sus propósitos. ¿Y será que Dios, hermanos, no nos pueda proteger a nosotros de peligros y de circunstancias y de cosas difíciles que nos pasan, enfermedades? A veces el peligro, la tribulación, las enfermedades tienen un propósito. Pero recuerden que Dios no es una especie de, ya sabes, no como un arquitecto sádico que está gozándose con el sufrimiento de sus hijos. No, eso no es el Señor. El sufrimiento a veces tiene propósito y a veces con el sufrimiento le damos gloria a Dios. La mayor manifestación de sufrimiento para darle gloria a Dios sabemos de quién es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Pero hay un límite, hay un límite. El mismo Pablo, hermanos, en Hechos 22, 14, 22, creo que si lo traje. El mismo apóstol Pablo entendía esto.
dice las Escrituras, confirmando los ánimos de los discípulos, hablando el apóstol Pablo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es parte del plan de Dios que el creyente pase por momentos difíciles. El mismo apóstol, el mismo Pablo entendía que el sufrimiento era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, y ahora no tengo tal vez tanto tiempo para explicar esto, pero hermanos, entiende esta parte. Cuando tú creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que estamos unidos a Cristo, ¿cierto? Estamos en unión con Cristo, una unión preciosa. El cristiano está tan unido a Cristo que aún está unido en sus sufrimientos y a veces nos toca participar de sus sufrimientos para que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Es parte del plan de Dios que pasemos por sufrimiento. De hecho, Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice el apóstol Pablo también, le decía a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es parte del camino cristiano, sufrir, padecer, sin olvidar que nuestro sufrimiento tiene un propósito divino. También el famoso pasaje que ya hemos visto anteriormente, Romanos 8:27, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y el contexto de este pasaje es sufrimiento, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, hermanos, el punto no es tanto aquí hablar del sufrimiento. El punto es que a pesar de que el sufrimiento es parte del plan de Dios y a pesar de que el cristiano debe estar dispuesto a padecer con paciencia la tribulación y a pesar de que el cristiano debe estar consciente de que el evangelio siempre va a causar oposición, mis hermanos, este pasaje demuestra que Dios no nos deja a la deriva. Pablo iba a ser tocado solamente hasta donde Dios lo permitiera. Dios preparó de antemano, fíjate bien, hermano, Dios preparó de antemano la ciudadanía romana de Pablo, la preparación teológica de idiomas y todo lo demás del apóstol Pablo y aún la vida misma del apóstol Pablo para que en este punto que parecía que el plan de Dios iba a frustrar, permitirle seguir en su misión. Él iba a proteger a su escogido. Y mis hermanos y amigos, tengan la seguridad de que Dios no nos desampara a nuestra suerte en los momentos difíciles. Esto es algo que hemos aprendido tantas veces, ¿verdad? Dios no nos desampara. Nuestro llamado, ¿qué es? A confiar en Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio de las envidias y los odios de las personas. ¿Tienes enemigos, hermano? ¿Hermana? Pablo los tenía. Jesús los tenía. ¿Alguien te desea el mal? A Pablo lo querían muerto, al igual que al Señor. Aún más, hermanos, esta gente enloquecida, gritando la muerte de Pablo, no conviene que este hombre viva, ¿no te recuerda algo? A cierta turba loca en Jerusalén gritando también. ¿Qué gritaba esa gente? Crucifícalo. Pero hermanos, a pesar de ello, vemos cómo Dios preparó las cosas. En el caso del Señor, Él designó que iba a morir. Pero en el caso de Pablo, Él decidió, lo voy a proteger. En mi providencia, por mis propósitos, para cumplir su misión. Hermanos, estamos en las manos de nuestro Dios. No estás aventado al aire. No eres un extraño, un desprotegido. Si algo te pasa, o si algo estás pasando, o si algo vives, has vivido o vivirás, todo está bajo la providente mano del Señor. Amén. Y hermanos, el último punto ya es muy rápido, la verdad, es muy rápido. Es solamente un recordatorio prácticamente de cómo Dios lleva a cabo sus propósitos y cumple sus promesas. Porque el pasaje que vimos hace un momento
que dice que era necesario que él llevara su nombre, el apóstol Pablo, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, sabemos que esto se cumplió. Porque capítulos más adelante vamos a ver cómo a Pablo le toca testificar ante reyes, ante magistrados, y aunque la Biblia no nos dice, lo más probable es que le haya tocado testificar ante el mismo César. Hermanos, la historia completa del libro de los Hechos nos enseña que esta palabra en Pablo se cumplió al pie de la letra. Palabra por palabra se cumplió. Dios cumple sus promesas, mis hermanos. Y no te dejes amedrentar por las cosas que pasan. Al contrario, todo lo que en tu vida, lo que eres tú en tu vida, lo que has vivido, a veces las cosas buenas y las cosas malas, si tú te rindes a Cristo, Él los puede usar para su gloria. Él los puede usar para cumplir su voluntad. Filipenses 1:6, y ya con esto estoy casi concluyendo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él va a acabar. Él va a terminar. Él no es como nosotros, que empezamos algo y no lo acabamos. Él lo que empieza, lo termina. Y si en ti empezó una obra, confía en el proceso. Aunque sea duro a veces, confía en el proceso. Confía en lo que Dios te ha dado, en lo que te ha permitido vivir. Hermanos, hemos visto rápidamente un recuento, hemos visto que Dios en su providencia y conforme a sus propósitos es capaz de preparar cosas aún antes de nuestro nacimiento, lo vimos, ¿verdad? Incluso antes de nuestro nacimiento. Dios no es un Dios limitado por el tiempo, sino que Él ve más allá de nuestra propia vida y Él ve y planea cosas generaciones atrás y quizás también generaciones adelante de la nuestra. Qué bello, qué gloria, qué hermoso es nuestro Dios, todopoderoso, amén. Nada en nuestra vida, punto número 2, nada en nuestra vida tiene desperdicio, mis hermanos. Nada de lo que tú hayas vivido es en vano. Dios en su providencia nos llena a veces de circunstancias que nos pueden preparar para cumplir sus propósitos perfectos y santos. Pero no debemos olvidar, a pesar de esas circunstancias que a veces pueden ser difíciles, no debes olvidar que Dios no nos abandona en ese proceso. Estamos en el hueco de su mano, dice su palabra, amén. En su providencia, Dios también nos protege del peligro. Y finalmente, hermanos, la vida de Pablo y la de muchos otros personajes de la Biblia y en la historia de la humanidad nos demuestran una y otra vez que Dios llevará a cabo sus propósitos sin importar las circunstancias y dificultades que haya. De hecho, hermanos, esta no es la última vez que el apóstol Pablo se va a topar con dificultades. Todavía tiene que pasar cárcel, tiene que pasar un naufragio y hasta lo va a picar una víbora. Tiene que pasar todavía varias cosas nuestro amado hermano, el apóstol Pablo. ¿Y qué hay de ti, hermano? ¿Tú crees que tu vida tiene desperdicio? ¿Lo que has vivido? Si Dios usó un zapatero como William Carey, ¿crees que puede usar un ingeniero? ¿Un licenciado? ¿Una enfermera? ¿Una ama de casa? Dios te está equipando ahora, hermanos. Tal vez no te des cuenta, pero Dios te está preparando para lo que harás después, sobre todo en los jóvenes, hermanos. Jóvenes, tu educación actual no es una pérdida de tiempo. Yo no sé si el apóstol Pablo fue felizmente a los pies de Gamaliel los primeros años, pero sabemos que después fue de gloria. Me acuerdo mucho que el pastor César cuenta de su hijita Elisúa, que creo que al principio iba a las clases de piano sin nada de ganas. Pero bueno, luego hasta trabaja de eso, ¿verdad, hermano? Y hoy le da gloria a Dios con eso. Aprovecha, hermano, aprovecha, joven, oportunidades de aprendizaje, idiomas, habilidades. Aun si cambiaste de carrera, nada fue desperdiciado, todo ese equipamiento para ti.
Si tú tienes un pasado secular, tal vez no fuiste criado en una familia cristiana, viviste una vida muy desordenada antes de venir a Cristo, ese pasado, esa cultura, eso que aprendiste, Dios lo puede usar también para su gloria. No devalúes tu trasfondo antes de tu conversión. Dios también puede usar eso. Dios también puede usar eso. Si tú sientes que ya vas tarde, mis hermanos, Moisés empezó su labor a los 80 años, entonces yo creo que todavía tenemos tiempo, ¿no? Si tú estás en crisis hoy, Dios activará tu equipamiento en el momento preciso, porque la protección viene exactamente cuando la necesitas. Confía en los tiempos de Dios. Confía en los tiempos de Dios. Amén. Sobre todo para ti, mi hermano, mi hermana, que te sientes sin propósito, inútil, como que te falta algo, como que ya se me pasó el tren, como que he desperdiciado mi vida. Dios también tiene un propósito para ti. Y Dios te equipará y completará la obra que ha comenzado en ti, como vimos en su palabra. Tu vida tiene diseño divino y puede tener un propósito y un uso para Dios. Mis hermanos, revisa tu biografía, revisa tu historia, medita. ¿Qué he vivido? ¿Qué cosas me han pasado? ¿Qué cosas he sufrido? ¿Por cuáles cosas he llorado? ¿Qué cosas estoy pasando hoy? ¿Por cuáles de ellas ha sido por mis necias decisiones? ¿Cuáles de ellas han sido porque Dios, a pesar de mis necias decisiones, las ha encaminado en su misericordia? Reflexiona y ve cómo Dios te ha traído por todo este camino para traerte hasta aquí el día de hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, bueno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu providencia. Señor, porque has movido tantas cosas, Señor, como lo hiciste en el apóstol Pablo, Señor. Te permitiste ser ciudadano romano para cumplir tus propósitos, tu plan. Señor, le permitiste preparación, educación. Señor, le permitiste tantas cosas, Señor, y lo usaste para tu gloria, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, esta enseñanza no significa que todo lo que hacemos en nuestra vida está bien. Para nada, Señor. Estamos llenos de pecado y te pedimos perdón por ello, Señor. Pero sí significa, Señor, que aún de nuestros errores tú te puedes glorificar. Que aún de nuestros errores, nuestras fallas, nuestras dificultades, nuestro dolor, Señor, tú puedes llenarte de gloria y puedes usarlo para tus propósitos. Señor, no permitas que nuestro pasado se desperdicie. No permitas que nuestro conocimiento, nuestras habilidades se desperdicien. No permitas que nuestro sufrimiento se desperdicie. Usa todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo para tu gloria, para tu fin, para llevar a cabo tu plan. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, oramos a ti, Señor. Amén.